que el proyecto de investigación se ha realizado con personas normales, con personas sanas, con un normo peso, es importante tenerlo en cuenta, con una edad muy limitada, es decir, que su formación académica y que viven en pareja prácticamente el 84% de ellos. Por cierto, no sabía. Bueno, que el consumo energético difiere de una semana de entrenamiento a una semana por maratón de 500 calorías diarias aproximadamente, es decir, una semana por maratón se consume 500 calorías menos que la semana de entrenamiento, y que la carga de consumo energético se produce en una carrera es lo mismo que un día de una semana de entrenamiento. Solo en 3 horas y media, 4 horas, concentramos tanta energía como el consumo de un día. Por lo tanto, sí que hay una demanda de exigencia energética. Que existe un proceso inflamatorio que es a nivel sistémico, que influye en muchos elementos y que es como consecuencia del esfuerzo que se realiza durante la prueba de maratón. Hemos visto muchos marcadores que nos indican ese proceso. Que se modifica el fretado glomerular, que nos aparece en nuestro caso un 63,9% de sujetos que dan diagnóstico de fracaso renal agudo, pero que se normaliza a las 24 o 48 horas, están normalizados, y que en este caso hemos visto que la carrera continua favorece tras mejorar los resultados glomerulares. Que los marcadores de daño muscular tienen un incremento significativo al momento de la llegada y también en las 24 horas, y que no se normalizan en el tiempo de 7 o 8 días, vuelven a sus niveles basales y vuelven a situaciones normales. Parece ser que el descanso para el daño muscular es un elemento que favorece esos procesos de recuperación. ¿Te ha cambiado esto?